Chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy iniciamos con lo que sería su segunda materia semestral, bien, de la carrera de modas, la cual es Historia de la Moda. Como sabrán, bueno, es una carrera semestral, o sea que inicia ahora en agosto y cierra en diciembre. Respecto a las condiciones, un poco igual que la mayoría de las materias, bien, 75% de los trabajos prácticos aprobados con 7 o más, un promedio de las evaluaciones, de los trabajos prácticos aprobados con 6 o más, un promedio de las evaluaciones parciales también aprobadas con 6 o más. Las que no lleguen con ese promedio en los trabajos prácticos o evaluaciones van a tener una evaluación final y una entrega final. Y por último, bueno, como ya sabemos, 3 inasistencia o 75% del presentismo, ¿bien? Bueno. Para comentarles un poco lo que vamos a ver en Historia de la Moda, la idea es pasar por las unidades de prehistoria, edad antigua, edad media y edad moderna. Bien, edad contemporánea, muy poquito lo que se ve, o sea, llegamos hasta 1990 en realidad, para ser precisos. Hoy empezamos con prehistoria, empezamos a incorporarnos en lo que es este pequeño mundillo. Lo que tienen que tener muy en claro, bien, es que todo lo que es edad antigua y prehistoria son sistemas de confección que no tienen costuras, bien, son molderías abiertas y en general la mayoría de las molderías, o sea, no existe la moldería en sí, sino que son textiles rectangulares atados de distintas formas al cuerpo, bien, o sujetos al cuerpo. Bueno, esto es algo muy interesante, hablar del origen del vestido cuando lo primitivo se vuelve creativo, ¿bien? Como vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? En la prehistoria estaba el Homo sapiens, como ya los conocemos, o sea, personas bastante equivalentes a nosotros hoy en día. La única diferencia que van a tener van a ser el desarrollo tecnológico. Pero la capacidad cerebral ya es la equivalente a la que tenemos hoy en día actualmente. Bien, eso es algo importante a tener en cuenta a la hora de contextualizarnos. Si ustedes ven, bueno, tenemos la imagen de los picapiedras, que vemos que, bueno, ellos tienen como todo un mundillo de fantasía en torno a la prehistoria, o sea, conviven con dinosaurios, por ejemplo. Bueno, todo eso vamos a ver que en realidad no existía tan así. Pero lo interesante es que si bien el hombre en aquella etapa ya contaba con ciertos adelantos técnicos, la importancia de la vestimenta en sus casos era una cuestión de protección, ¿bien? Climatológica y también de los animales salvajes, porque recordemos que en ese entonces ellos convivían en un entorno hostil, bien, animales y plantas también, o sea, se pueden raspar, se pueden... Bueno, entonces necesitan, aquí la indumentaria existe más bien por una necesidad, entonces no podemos hablar de moda, que tiene que hablar ya de una cuestión de gustos y consumo simbólico. Dentro de la prehistoria vamos a tener 3 grandes periodos: paleolítico, mesolítico y neolítico. El paleolítico va a ser el primero, el cual existe, o sea, o está calculado bien desde los 2 millones hasta 13.000 años antes de Cristo. Bien, bueno, lo que es necesario saber es que el hombre prehistórico, bueno, la primera característica más importante es que era nómade, bien. Este estilo de vida es lo que lo va a condicionar a todas sucesivas consecuencias culturales u organizacionales, bien. Si es nómade, se tiene que transportar con lo que puede. Entonces, los grupos humanos no van a ser muy numerosos, porque piensen que las mujeres tienen que llevar los niños en los brazos, quizás los hombres van a llevar algo de alimento y quizás ayuden a uno que otro familiar
más grande a caminar, ¿bien? Asimismo, mientras se transportan, ellos están sujetos a peligro de que los animales los coman, porque es como un peligro de la época, ¿bien? Y por ende, como todo tiene que ser transportable, no van a dejar muchos testimonios, porque no van a desarrollar ni métodos de entierro todavía, ni viviendas permanentes, que es lo que nos va a permitir más adelante arqueológicamente encontrar restos, por ejemplo, de tótems o restos de cerámicas o restos de textiles. Bien, el entierro se lo va a desarrollar más adelante en sí como una cuestión ritual. Por lo pronto lo que sucedía era o que se dejaba el cuerpo, se lo dejaban y ellos seguían cambiando de territorio, o había un semi-entierro en algunas civilizaciones que consistía en un hueco cavado en la tierra y se ponía el cuerpo y encima se lo cubría con piedras. Pero mucho más que esto no, y no había un concepto de cementerio, por ejemplo, donde se acumulen los cuerpos. Bueno, consecuencia de esto, las viviendas también van a ser viviendas livianas que se pueden alzar y se pueden alzar en el momento y desarmar y se las pueden transportar. Hay dos grandes tipos de viviendas de acuerdo a dónde estas civilizaciones se van a desarrollar. Por un lado tenemos los hombres de las cavernas, que existe la teoría de que no vivían allí, sino que solamente iban a hacer sus rituales. Hay otras teorías que dicen que sí vivían allí, es algo discutido, porque uno no puede hablar hoy por hoy con una persona de la prehistoria, sino que los arqueólogos emiten teorías en torno a ello. Y otra forma de construir cabañas consistían en ramas o también colmillos de los mamuts, de los elefantes lanudos de aquella época, semi-enterrados también, haciendo como una especie de estructura de una carpa, con pieles encima y encima lodo, porque muchas veces eso impermeabilizaba todo. O también podía ser grasa, que era un sistema de impermeabilización de la época. Bien. Por otro lado, los hábitos de cultivo todavía no existen, sino que viven de la recolección y de la pesca y de la caza. Por ende, tienen muy poco tiempo de ocio como para pensar que ellos se van a destinar a coser o que van a desarrollar una pequeña expresión cultural sobre la vestimenta. Bien, entonces pensemos que un cuerpo como el nuestro tiene hambre todo el día, pero además está luchando con animales y la comida que consigue a veces es escasa. Entonces hay mucho tiempo corporal invertido en eso. ¿Con qué se van a vestir finalmente? Sobre todo con pieles. En esta época, en el Paleolítico, con pieles, que van a ser de los animales que anteriormente se han comido. Estas pieles van a incluir procesos que son de raspado y curado. El raspado es quitar como los restos de las vísceras. El curado es como que se los seca al sol, viene un proceso de secado para que no se pudra. Y por último, un ablandado si es que era muy dura, porque van a haber zonas de las pieles y de distintos animales que van a ser más gruesos, similares a un cartón. Por ende es necesario ablandarlo con ciertas cuestiones, con ciertos elementos de las plantas, bien, que es lo que les va a permitir darle flexibilidad y que se amolden al cuerpo, bien. Por último, se les podía dar una capa impermeabilizante que consistía en grasa. Bueno, los hombres y las mujeres, bueno, van a cubrir el cuerpo con estos retazos de pieles atados al cuerpo, a modo de taparrabos. Todos van a ser unas que otras formas de taparrabos o también rectángulos con huecos en para que pase la cabeza, muy equivalente a un poncho nuestro, ¿bien? Por otro lado, van a tener adornos como collares o distintos tipos de colgantes hechos con materiales que encontraban allí, que de acuerdo también al contexto en el que vivan pueden variar desde conchas marinas hasta huesos, hasta trabajos con piedras. Bien, todavía los metales no van a existir, así que cuidado con eso. Todo esto se va a enhebrar con cuero. El cuero es el material del Paleolítico, que no se les olvide. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, de collares hechos con huesos,
y tallados con elementos de piedras punzantes. Este es otro con conchas. Veamos que de repente el concepto del adorno del cuerpo está, o sea, cuando hay un poquito de tiempo, sí se trabaja el adorno del cuerpo y también muchas veces se lo destinaba, cuando vamos a ver más adelante, porque en esta época no, a una cuestión también de estatus social. Bueno, el gran invento o novedad tecnológica del Paleolítico va a ser la aguja, ¿bien? Porque esto es lo que va a permitir desarrollar más la industria, bien, el mundo de la confección. Las agujas estaban hechas o con huesos de aves o con marfil de los, no cuernos, pero de los colmillos de los elefantes. También pueden haber algunas de piedra y eran utilizadas para distintas cosas. Lo de las aves para textiles más finos y los de piedras o marfil para textiles más gruesos, como decirles un cuero. Bien, esta aguja existe desde los 40.000 años hacia atrás. Lo que les va a permitir justamente es unir algunos textiles a voluntad para poderse tapar mayores partes del cuerpo. Bien. El Mesolítico, por otro lado, va a ser el periodo bien prehistórico que está entre el Paleolítico y el Neolítico. O sea, es un periodo de transición. En este periodo no hay características en sí, sino que se empiezan a asentar todas las características que vamos a ver luego en el Neolítico. Bien, entonces decir que habían comunidades sedentarias en el Mesolítico no es correcto. Hay que decir que se iniciaron o estaban los primeros descubrimientos de cosecha y cría de ganado, que va a posibilitar en el Neolítico el asentamiento de las poblaciones. Bien, en esta época, justamente, bueno, ya lo acabo de decir, se descubren los procesos de ganadería y de cosecha, bien, y de domesticación de plantas y animales. Por otro lado, el clima va a empezar a mejorar y a ser más estable. No nos olvidemos que los anteriores todavía tenemos glaciaciones. Entonces, todas estas cuestiones hacen que la vida del hombre sea más amable y por ende pueda desarrollar otras actividades o pueda dedicarse, tener un poco más de tiempo para dedicarse a lo que es el ámbito de las expresiones culturales o artísticas. Alfarería, talla, pintura y entre esas el corte y confección. Van a poder empezar a desarrollar, y esto sí va a ser una característica del Mesolítico, lo digo por el parcial, van a poder desarrollar o mejorar las habilidades en el corte y confección para las prendas mayor adheridas al cuerpo. Bien. Por otro lado, se inicia lo que es el anudado o el proceso de anudado, que se lo van a ver en las redes de pesca, que después lo vamos a ver que se va a heredar en el Neolítico como un proceso de tejido. Así que tengan cuidado con eso, ténganlo bien presente, porque si bien nosotros en el Paleolítico tenemos la aguja, en el Mesolítico tenemos los nudos y después vamos a ver que en el Neolítico ya llegamos a un telar. Bueno, el Neolítico, siempre llévense de las imágenes, chicas, si ustedes se acuerdan bien y lo fijan bien. El Neolítico va a ser ya del 8000 a.C. hasta el 3000 a.C. Aquí ya están consolidados los que serían las grandes poblaciones sedentarias prehistóricas o primitivas. Bien, dato importante, siempre que hablamos de prehistoria estamos hablando de antes de la escritura. Bien, a eso se refiere. No es que no tengan escritura, sino que no tienen un sistema uniforme o como nosotros conocemos, porque ya habían algunos sistemas criptográficos como la escritura cuneiforme de la Mesopotamia, ¿bien? Pero salvo por la civilización mesopotámica, la mayoría de Europa y de América estaba hoy, todavía en esta época, sin escritura, ¿bien? En este Neolítico van a desarrollar ya o van a consolidar y tener bien desarrolladas las técnicas de agricultura y domesticación de animales. Ya vamos a ver los perros, ovejas y cabras.
se van a reunir en grandes grupos sociales, porque este contexto, como un entorno más controlado, por lo general eran amurallados o si estaban protegidos, digamos, por la población, permitía que haya una mayor cantidad de población viviendo en ella, porque como que se empiezan a querer gestar las primeras instituciones u organizaciones sociales. ¿Bien? Muy importante como invento la rueda, que vamos a ver que también va a estar implicado más adelante en nuestras cuestiones históricas de moda. Se empiezan a utilizar por fin fibras vegetales para tejer textiles. Una de ellas va a ser el lino. ¿Bien? En Irak en esa época ya existía la lana y se utilizaba la lana. El problema es que en Europa no. La lana de las ovejas no era de buena calidad para servir para la tejeduría. Bien, entonces ojo con eso, se tienen cueros y fibras vegetales. Lana únicamente en Irak porque eran las ovejas iraquíes. Y después vamos a ver que no se lo usa durante mucho tiempo porque el cristianismo lo van a usar los egipcios. No, los egipcios no, lo van a utilizar los griegos, los romanos, y después el cristianismo lo quita por considerarlo impuro. Bien, bueno, ya por fin esta sociedad o asentamiento humano se empieza a organizar de forma social y de forma política. Por ende, van a estar más organizadas las cuestiones de suministro, de salud, de alimentación, de protección, entre otras. Vamos a empezar a ver que la sociedad se empieza a estratificar, se va a empezar a organizar, va a estar siempre un jefe, bien, de la población, que después vamos a ver que en el caso de los egipcios va a evolucionar hasta ser un faraón. Vamos a ver que también va a existir un chamán que va a estar vinculado a la magia, o sea, el pensamiento mágico, y también vinculado a la organización política y a la medicina. Muchas veces el chamán puede ser también el jefe político, eso depende de cada organización. Bien. Además de todas estas organizaciones, como ya los tiempos y los roles se empiezan a organizar, el tiempo de ocio se incrementa y con este la creatividad. Bien, y ahí entramos nosotras. También van a aparecer nuevas costumbres funerarias, bueno, los chamanes que ya les venía diciendo yo. ¿Qué quiere decir? Costumbres funerarias como enterrar a los muertos con las prendas, ¿bien? O mantos rituales para enterramiento, o enterramientos en vasijas, ¿bien? A eso me refiero. Esto es un gran hecho, digamos, porque para los arqueólogos encontrar estos entierros hablaba de toda la cosmovisión y grandes zonas de testimonios materiales para estudiar la sociedad, ¿bien? Hasta que no se asentaban era muy difícil porque pensemos que todos esos materiales que utilizaban estaban dispersos, ¿bien? Obviamente ya está la cerámica cocida, ya hay herramientas de distintos materiales, ya está como mucho más desarrollado tecnológicamente la sociedad. El tejido, ¿bien? Ya no va a cumplir, como ahora hay estatus sociales y hay tiempo de ocio para la creatividad, ya no va solamente a cumplir una función de protección, sino también de decoración o reconocimiento del estatus. Bien, entonces va a empezar a tener una función simbólica. Bien, ya no es solamente utilitaria, que sería la protección, sino además también simbólica, que tiene que ver con esto de que, no sé, el que tiene un tocado de plumas es sí o sí el jefe político de ahí. Bien, el que tiene prendas en ciertos colores va a ser el chamán. El que tiene tal símbolo, tal colgante con tal símbolo, sí o sí va a ser, no sé, el chamán de nuevo. Bien. Van a fabricar los hilos a partir de las fibras que ya hemos visto que eran vegetales y van a empezar a generar sus propias prendas. Y además las van a poder teñir con tintas vegetales, o sea, desde esta época inicia. Acá podemos ver lo que es un telar vertical, acá se ve otro. ¿Cómo va a funcionar este telar? Bien, si ustedes ven
Una imagen de un telar convencional, digamos, de los que se utilizan ahora. No les digo los industriales, sino los artesanales, pero los modernos, tiene exactamente el mismo sistema. Lo que se hace es ubicar la urdimbre de forma vertical y con estos pesos que se ven abajo, que son de cerámica. Bien, eso mantiene tensado todo lo que va a ser la estructura básica del tejido. Mientras tanto, la trama se va a ir pasando en la relación uno en uno, como ya han visto en materiales textiles, y se los va a ir justamente separando, bien, con esas varitas que nosotros estamos viendo aquí abajo. A ver, aquí se los muestro. Con estas dos marroncitas del medio, bien. Eso me permite separar los hilos, bien, para ir tejiendo justamente el textil. Este telar vertical va a durar, chicas, toda la Edad Media. Toda la Edad Media hasta la Revolución Industrial. Así que piensen que este invento del 3000 a.C. realmente es un gran invento que nos incumbe a nosotros, ¿bien? La utilización de fibras vegetales, por otro lado, empezó con el esparto, que es un yuyo, o sea, hablando mal y pronto, es un yuyo, ¿bien? Que se trenzaba y se lo utilizaba para los cestos de mimbre, pero también se lo ha utilizado para calzado, ¿bien? Y luego con una mejor, un hilado más fino, digamos, o un trabajo más fino, se lo podía transformar en fibra para el tejido. Bueno, acá como dice, la técnica consistía inicialmente en un uso de hueso o madera sobre el que se enrollaba el hilo y posteriormente inventaron los telares. Bueno, claro, se lo va hilando con este uso en torno al cual se lo va enrollando a la fibra. Bien. Bueno, acá tenemos imágenes cómo se vestían ya las personas del Neolítico. Si recordamos, en el Paleolítico lo que van a tener son cueros sujetos con tiras de cuero, bien, un par de colgantes, nada más. En el Mesolítico, ya con la aguja, van a poder hacer algunas prendas un poco más sujetas o anatómicas al cuero. Pero en el Neolítico, ya con la fibra vegetal, lo que les va a permitir es también cubrirse térmicamente muchísimo más. Van a tener esta especie de taparrabos sostenido con un cinturón. Van a ver esto que no es un pantalón, y el pantalón no existe también hasta Revolución Industrial prácticamente. Van a ver esto que nosotros los relacionamos con las medias 3/4, bien, pero serían como unas medias calzas, o sea, sería la pierna de la calza sin el tiro, bien. Eso estaba abierto y se lo ataban con algunas tiras o sujetaban con algunas tiras de cuero también. Los zapatos, que eran de fibras vegetales, encima se podrían poner, bueno, este tiene demasiada forma de saco ya, pero se ponían otra capa de cuero para el torso, el cual podía ser como esta especie de saco o también como una especie de poncho. Y por último, encima iban estos textiles de fibras vegetales que lo que hacían era aislarlos térmicamente. Bien. Y que hacían el sistema equivalente de las plumitas de los pajaritos. Las plumitas de los pajaritos lo que hacen es, entre tantas fibras, contener aire. Mientras más aire haya entre el cuerpo y el ambiente, más aislado está. ¿Bien? Esa es la lógica de la fibra vegetal. Bueno, como les decía, la parte superior del cuerpo sí era como un poncho, bien, con agujeros para cabeza y brazos. Las mangas podían estar o no, pero siempre resolución a través de rectángulos y siempre atado al cuerpo, bien. No piensen en agujetas, en cosas tan sofisticadas, eso todavía no existe. Bueno, ya hemos hablado del calzado. Aquí les muestro fotos, bien, de imágenes reales de las prendas de la época. Podemos ver como la falda, como de la fibra vegetal, bien. Yo le digo falda. Estos se encuentran en entierros, justamente. Esta foto en blanco y negro me parece que es más clara. También hay todo un desarrollo como del tejido de los cintos, bien, porque como es lo que sujeta, hay un
hay un gran archivo de lo que serían los cinturones o los sujetadores de aquella época. Acá podemos ver las sandalias o el calzado, y este es uno de tantos posibles molderías o prendas que se podían utilizar, que es como una capa o un chal. Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Con esta vida en sociedad, una sociedad ya ritualista, con magia, con estatus social, con organización política, también vamos a refinar todo lo pertinente a la estética. Bien, estética o adorno del cuerpo en cuanto a maquillaje y accesorios. Bien, las mujeres van a tener pulseras y se van a pintar el cabello. Bueno, se van a pintar el rostro, y con distintos pigmentos naturales también. La mayoría eran pigmentos extraídos de minerales, mezclados con algunas sabias vegetales. Bien. Y por último les traigo cómo otros diseñadores contemporáneos han tomado estas etapas, bien, de la historia de la moda como tema de inspiración, que es lo que a mí me interesa. Aquí lo tienen a Guy Alexandre, en su colección Otoño-Invierno del 2015. Bien, él está inspirado en esta imagen primitiva. Van a ver en lo que es la moldería, las texturas, toda esta impronta bien primitiva. Van a ver que los estampados textiles combinan además orígenes como la arcilla, el lodo y el látex. O sea, él hace una fusión entre lo industrial y lo primitivo. O sea, otra forma de inspirarse también es tomar el elemento original, ¿no? Y traerlo, hacer que viaje a través del tiempo y traerlo a la actualidad. Me parece precioso. Fíjense también los colores terrosos en general. No es ningún color industrial, como poder decirles un fucsia, un verde intenso, sino todos colores terrosos que parecen bastante los de los tintes vegetales. Y a su vez, él, muy poéticamente, hizo que todas las prendas estén hechas a mano sin intervención industrial. Entonces, fíjense hasta dónde llega lo que es la inspiración, ¿no? Me parece muy precioso sus trabajos. Es una colección muy pequeñita, pero me parece muy bien realizada. La pose de la modelo está muy bien pensada, los accesorios, todo esto del anudado. Tiene una cosa hasta agresiva, muy precioso, muy bien trabajado. Fíjense estos. Y van a ver así como él un montón de diseñadores que van a trabajar, no sé si la prehistoria, pero en el caso de Argentina se da mucho lo que es la reivindicación del poncho, que es una prenda gauchesca, pero la realidad es que es heredada del Imperio Inca, ¿bien? Y antes del Imperio Inca, de todas las poblaciones independientes que existían antes. Bueno, estas son más imágenes de su colección. Fíjense acá el trabajo con estos elementos que parecen ser como dientes o huesos, las manchas de las manos, una preciosura, la verdad. Me parece que está muy bien logrado y que es muy interesante, y que normalmente no es una época de la historia de la moda que los diseñadores toman para inspirarse. Bueno, hasta acá llegamos, chicas. Lo que necesito que hagan como tarea es simplemente rever el video y hacer un resumen de una carilla en hoja 4, bien, que resuma un poco lo que han visto. La idea de preparar estos resúmenes es que ustedes unidad a unidad les vaya quedando la información ya escrita, bien. Y me gustaría que discutamos en el aula si con Egipcio, Grecia y el resto de las edades ustedes quieren que yo les prepare la clase o las quieren ir preparando ustedes, bien, y ustedes las exponen. El año pasado lo que hacíamos era eso, se dividían en grupos y las clases en realidad las estaban dando ustedes y pensaban en una actividad. Bueno, vamos a discutir eso en el aula. Les mando un fuerte abrazo y espero que les haya despertado el interés por la historia de la moda. Un besito grande.